Isaías utiliza este nombre Ariel de una forma poética. Se menciona este lugar, nombra de esta forma este lugar de forma poética, porque el nombre Ariel en hebreo significa hogar del altar de Dios. También significa león de Dios o fogón del altar de Dios. Específicamente se menciona esto porque se ocupa este nombre para referirse puntualmente a Jerusalén. En esta ciudad se hallaba el templo de Dios, en cuyo recinto estaba el altar de los sacrificios en el tiempo en que profetizó el profeta Isaías. Por esta causa la ciudad era con toda propiedad el hogar del altar de Dios, o como también se traduce en hebreo, fogón del altar de Dios. También se le ha considerado el centro de la adoración pura de Dios. Esa es la razón por la cual el profeta Isaías se expresa con esta palabra y nombra a esta ciudad de esta forma, porque era el lugar donde se concentraba el altar, que se entregaban sacrificios que representaban, hermanos, la adoración hacia nuestro Dios. En el tiempo del profeta Isaías, nosotros recordamos, sabemos que en ese tiempo era la forma que utilizaba el pueblo para acercarse a Dios, a través de los sacrificios que representaban la adoración, que representan nuestra adoración en la actualidad. Cada vez que hablamos del altar, cada vez que hablamos de adoración, nosotros lo visualizamos con nuestros cánticos, lo visualizamos con nuestra oración, con nuestra alabanza, en concreto con cánticos. Lo visualizamos también con nuestra manera de vivir, porque alabanza y adoración no es solamente canciones bonitas que nos aprendimos, pero también es la vida que vivimos para Dios, que puede lograr convertirse, si lo vemos figurativamente, como en un perfume agradable delante de la presencia de Dios. Hermanos, pero todo esto se realizaba en la antigüedad guiados por estrictas normas, con detalles muy precisos. Y no cualquier persona podía entregar alabanza o adoración a Dios, sino que había una tribu designada en el pueblo de Dios que era la que se acercaba, era la tribu sacerdotal que se acercaba para poder presentar el sacrificio, que además, entre otras cosas de entregar alabanza, entregar adoración a Dios, también ayudaba para poder expiar o perdonar el pecado del pueblo, para perdonar los errores que el pueblo en su totalidad hubiera cometido. Estos hombres dedicaban su vida para el sacrificio, para entregar sacrificio delante del altar, delante de la presencia de Dios. Pero Isaías hace una crítica muy potente a través de esta profecía que se escribe en el capítulo 29. Y es que a pesar de que eres Ariel, eres el altar, eres el fogón donde se enciende la presencia de Dios, a pesar de que eres eso, oh Jerusalén, dijo Isaías, a pesar de eso, veo algo que resalta profundamente. Y es que, como leímos en el versículo 13, Isaías reprocha diciendo: este pueblo, hablando el Señor por medio de los labios de Isaías, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios. La versión Reina Valera lo expresa de esta forma. Muchas gracias, Silvia. La versión Reina Valera dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra. Y déjeme decirle, no está mal acercarse a Dios con la boca. No está mal utilizar los labios para alabar a Dios, porque si no fuera así, entonces la reunión sería prácticamente en silencio. Nadie diría nada, ¿cierto? Pero utilizamos nuestra boca, utilizamos nuestros labios para entregarle alabanza y adoración a Dios. Pero el problema de Isaías no radicaba en los labios o en la boca de aquellos que entregaban alabanza, el pueblo que entregaba alabanza, sino que Isaías profundiza diciendo: ustedes mueven la boca, mueven los labios para entregar adoración y alabanza a Dios, pero hay una cosa que no se acerca a mí, y es lo que yo más requiero de mis hijos, es lo que yo más requiero de mi pueblo, y es que cuando me alabes con tu boca, cuando muevas tus manos o las levantes para adorar, cuando te expreses en adoración a tu Dios,
no solamente esté involucrado tu cuerpo, sino que lo que principalmente debe estar involucrado es lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Y es lamentable ver, hermanos, que muchas veces estamos acostumbrados a congregarnos. Estamos acostumbrados a la rutina de los días domingo. Conocemos el horario y el programa y el formato que tiene la reunión. Sabemos qué es lo que ocurre al principio, a la mitad y al final de la reunión. Lo sabemos muy bien. Yo nací prácticamente, como se dice, nacido y criado en la iglesia. Y recuerdo, lo más seguro que he escuchado miles y miles de predicaciones. He estado escuchando alabanzas y cánticos de distintos tipos y géneros musicales en la iglesia alguna vez. Hermanos, y todo eso lo aprendimos desde pequeño. Lo sabemos porque hemos participado por años dentro de la iglesia. Hermano, pero ninguna de esas cosas nos faculta a nosotros para convertirnos en verdaderos y genuinos adoradores de Dios. Porque todo lo que usted puede aprenderse con su mente, todo lo que usted puede recordar o memorizar en su mente, hermano, en el Señor no es significativo. De hecho, muchas de las veces que nosotros aprendemos algo de memoria, hermanos, ese tipo de cosas no funcionan muy bien. Lo que realmente funciona es cuando el aprendizaje es significativo. Cuando realmente hace sentido dentro de ti lo que estás haciendo. Cuando realmente sucede algo dentro nuestro cuando hacemos lo que hacemos. No hacemos lo que hacemos porque sí. No somos iglesia porque sí. Somos iglesia porque algo ha ocurrido en lo profundo de nuestro ser. Yo nací en la iglesia, pero hubo un momento en mi vida que yo tuve que tomar una decisión. Pude decidir no seguir al Dios de mis padres y haber hecho otra cosa en la vida. Y probablemente mis padres no me iban a obligar a servir a Dios, porque ya soy un adulto y puedo decidir qué es lo que prefiero para mi vida. Pero hermanos, cuando uno tiene un encuentro con Dios, las cosas cambian radicalmente. Cada vez que viene a mi mente esta palabra, esta idea de un encuentro con Dios, recuerdo el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con Jesucristo. Porque Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo, un apóstol que apareció luego después de la ascensión de Cristo Jesús a los cielos. Aparece un nuevo apóstol que es el apóstol Pablo, el cual usted revisa el Nuevo Testamento y la mayoría de las cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Y todo eso ocurrió porque él tuvo un encuentro, pero no significaba que él antes no hubiera conocido a Dios. Porque antes él sí conocía a Dios. Él era Saulo de Tarso y era un hombre que tenía grandes conocimientos en los primeros 5 libros de la Biblia. Él conocía probablemente de memoria muchos capítulos que nosotros quizás ni sabemos memorizar, pero él sí los conocía. Él dio de sí mismo y explicó de sí mismo quién era, quién le enseñó, cómo creció rodeado de maestros de la ley. Pero llegó un punto en la vida de Saulo de Tarso, cuando se convierte en Pablo, que él hace una memoria de su pasado y dice: todo eso que yo aprendí en el pasado, todo lo que me inculcaron mis maestros cuando yo era pequeño, nada de eso es realmente importante. Lo que realmente importante es cuando tienes verdaderamente un encuentro con Dios y algo sucede en lo profundo de nuestro ser. Cuando nos damos cuenta, hermanos, esto no solamente es un libro bonito escrito con palabras bonitas y ideas muy sabias. No, hermanos, eso es mucho más que un libro bonito. Este libro se convierte en vida cuando nosotros empezamos a experimentarlo. Empezamos a conocer al Dios de esta Biblia. Empezamos a experimentar y a vivir a diario al Dios de las Escrituras. No son historias solamente que nos enseñaron, que aprendimos, que escuchamos, que leímos. No es información histórica solamente, sino que es algo que podemos vivir en el presente, en el siglo XXI, en el año 2025. Podemos vivir la palabra de Dios. Es impresionante notar, hermanos, en el Señor que muchas veces el ser humano se aleja de Dios. Y muchas veces hemos escuchado esta expresión: no quiere acercarse a Dios o a la iglesia porque en realidad soy una muy mala persona.
he cometido muchos errores. Y hermanos, si lo vemos desde esa perspectiva, todos los que estamos aquí presentes en este día domingo podemos decir que somos pecadores. Como 3 me dijeron amén. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Gracias por apoyarme con eso. Pensé que era el único pecador que había venido el domingo. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Dios entrega mandamientos, Dios entrega instrucciones y leyes a su pueblo. Y Él dice, ustedes se comportan así, pero de ahora en adelante no vuelven a hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Se conoce que el Señor entrega a Moisés 10 mandamientos. Y de ahí nosotros aprendemos de la palabra de Dios que hay varias cosas que en realidad tienen mucho sentido. No deberíamos hacer hasta nuestra propia mente nos dice realmente esto es malo. Como por ejemplo, no matarás. No necesitamos mucho conocimiento ni profundidad para entender que eso no está bien. Y así hay muchos mandamientos de la palabra de Dios que aprendemos, hermanos, en el Señor, y que entendemos que simbolizan o representan la transgresión, y eso es pecar cuando nosotros desobedecemos o transgredimos los mandatos de Dios. Pero esto no ocurre solamente con Moisés, pero encontramos en el libro de Génesis cuando nuestros primeros padres, Dios les entrega una orden. Y les entrega solo una orden. Y les dice a nuestros primeros padres, miren todo el huerto que hay a su alrededor. El Señor le dice, todo lo que hay aquí alrededor pueden comer. Hay distintos tipos de árboles frutales, hortalizas, todo lo que hay aquí alrededor pueden comerlo. Es para ustedes. Pero lo único que no pueden comer es el fruto que está en medio del huerto. La Biblia no dice que era una manzana, aunque en muchos dibujos y pinturas se representa así. Pero hay un fruto en el centro del huerto que no pueden comer. Y ese fue el mandato que Dios le entregó. Pero como había una serpiente astuta en medio del huerto, se acercó a la mujer cuando ella estaba sola, no cuando estaba con su esposo, sino cuando esta mujer estaba sola. Va la serpiente, un animal astuto, la Biblia lo describe como el más astuto de todo el huerto. Se escabulló alrededor, y cuando esta mujer estaba sola le va a decir, ¿con qué Dios te dijo? Y pone en duda lo que Dios le había mandado que no hiciera. No debemos comer. Ella tenía claro, no, el Señor nos mandó, podemos comer de todo, menos del, ¿con qué Dios te dijo eso? Pero es que ¿sabes qué? Dios sabe que si tú comes de eso va a pasar esto. Sí. Y le da una interpretación distinta a lo que Dios le había mandado que no hiciera. Y es por ese primer acto de desobediencia que el ser humano es expulsado del huerto. Cuando se traspasa el mandato, cuando se pasa a llevar y no se cumple con obediencia la ley del Señor, Dios dice, yo los expulso del huerto. Y pone una maldición sobre el hombre y la mujer y la serpiente. Y son expulsados del huerto. Es decir que el pecado no solamente es la transgresión de la ley, pero es la separación de Dios con los hombres. El hombre no puede acercarse a Dios porque Dios es un Dios santo. La Biblia dice que los ángeles están día y noche diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. El Dios al cual nosotros servimos, un profeta lo describe como alto y sublime. Me gustan mucho estas palabras que utiliza el profeta. Cuando dice alto y sublime, creo que lo he dicho muchas veces predicando. Me gusta esta expresión, porque trata de describir algo que es indescriptible. Trata de entregar palabras humanas que entendamos de algo que realmente no podemos comprender en su totalidad. Porque cuán grande es Dios es imposible de entender, es imposible de describir, porque el mismo profeta dice que Dios habita la eternidad.
Hermanos, Él no solamente vive en el presente, pero Él conoce el pasado y vive en el pasado, y conoce el futuro, sabe el futuro y vive también en Él, porque Él es atemporal. Él vive, Él habita, Él llena la eternidad de los cielos, dijo un salmista. No lo pueden contener. Ese es el Dios, hermanos, al cual nosotros servimos. Es un Dios tan santo, tan poderoso, que nosotros como seres humanos somos insignificantes al lado de Él. Y el pecado, dice Pablo, fue condenado en la carne. Romanos capítulo 3, el pecado ha sido condenado en la carne. Así que mientras seamos de carne y hueso, hermanos en el Señor, siempre vamos a estar pecando. Hermanos, nosotros tratamos de mejorar, nos esforzamos por mejorar, nos esforzamos por ser mejores, pero yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos algo que esconder, tenemos algo por lo cual avergonzarnos. Hay algo en nuestra intimidad que no calza bien con los principios de la palabra de Dios y nos convierte realmente en pecadores. Y es el pecado lo que separa al hombre de Dios. No deberíamos estar cerca de Dios. No deberíamos tener la oportunidad de hablarle. No deberíamos tener la oportunidad de acercarnos a este Dios santo, santo y santo. No deberíamos poder acercarnos a este Dios. Pero déjeme decirle, hermano en el Señor, a pesar de que no podemos acercarnos a Él, a pesar de que todos somos pecadores, Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Porque el amor no solamente se expresa con palabras, el amor se demuestra. Y Romanos dice que Dios muestra su amor con nosotros de una forma que nadie más pudo hacer, en que siendo aún pecadores, porque Dios, hermanos en el Señor, se acerca a nosotros y nos mira a pesar de que nosotros somos pecadores. Este Dios alto y sublime, este Dios todopoderoso, el omnipotente, el todopoderoso, hermanos, este Dios, aún siendo usted un pecador que se aleja de Dios, Él aún nosotros siendo así, muestra su amor por nosotros. No sé cuántos en esta mañana están agradecidos porque Dios le ha mostrado su amor alguna vez, hermanos. Pero gracias a Dios que Él muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso tan recitado de San Juan 3:16, porque de tal manera, yo me lo sé de memoria, solamente Reina Valera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo predicamos cuando predicamos en la calle, porque de tal manera le gritamos a la gente. ¿Qué quiere decir? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que hay un amor que no podemos dimensionar, que es el amor con que Dios amó al mundo. Reina Valera dice que ha dado su Hijo unigénito, y la gente escuchando, ¿unigénito? Bueno, a su único Hijo, eso es lo que quiere decir unigénito. Dios entregando a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no se pierda? ¿Qué quiere decir que no se pierda? Hermanos, porque cuando no estamos cuando Dios no está en nuestra vida, cuando no estamos cerca de Dios, nosotros estamos perdidos. Cuando no estamos cerca de Dios, nosotros estamos perdidos. No hay rumbo donde podamos andar, no hay camino que podamos transitar, hermanos, porque todo es oscuro. No está la luz de Dios, la luz del Evangelio en nuestras vidas. Cuando Dios no está en nosotros, estamos perdidos y sin rumbo. Y nuestra perdición no es solamente una perdición momentánea, pero si no tienes a Dios en tu vida, tu perdición es eterna. Hermanos, si nosotros no queremos que la perdición del ser humano sea eterna, quizás hay personas en este tiempo, hermanos, que están perdidos sin Dios, pero hermanos, queremos que la luz de Dios alumbre en el lugar oscuro, que la iglesia pueda ser una luz, una antorcha que pueda alumbrar el amor de Dios en los lugares oscuros.
Que la iglesia pueda ser esa antorcha que alumbre el amor de Dios, no su propio amor, porque mi amor y su amor es imperfecto. Nosotros damos amor por medida. Cuando amamos a alguien, a veces lo amamos, a veces sentimos que lo odiamos. Esa es la clase de amor que siente el ser humano por otra persona. Pero la clase de amor que Dios entrega al ser humano no es por medida. Dios nos ama sin medida. Cuando, hermanos en el Señor, nosotros aún siendo pecadores, Dios nos mostró su amor, haciendo lo que estabas haciendo, viviendo la vida que estabas viviendo. Cuán alejado estabas de Dios, Dios te amó. Él no te ama más por más buen cristiano que seas, sino que su amor es perfecto. Cuando Él te entrega su amor, siendo un pecador, aún a sí mismo te sigue amando por el resto de tu vida. No hay algo que puedas hacer que te haga más ser amado por Dios, hermanos en el Señor, porque Dios no nos ama por lo que nosotros hacemos, sino que Él nos ama porque Él es amor. Él es amor. No por lo que tú haces Dios te ama, sino por quien Él es Él. Porque Dios es amor. Pero para nosotros, hermanos en el Señor, que Dios conozca lo profundo de nuestro ser no es tan complicado, porque Él es Dios, no podemos esconder quiénes somos. Pero sí es complicado para cuando estamos en nuestra sociedad, hermanos, rodeados de personas. Es complicado. No deseamos que las demás personas vean quiénes somos, qué es lo que hay en nuestro corazón, qué pasa realmente por nuestra mente, hermanos. Probablemente a muchos les gustaría tener el superpoder de leer los pensamientos de los demás, pero no tenemos ese superpoder, porque imagínese, usted leyera la mente de las personas que están a su alrededor, se encontraría con cada barbaridad, hermanos, pasando por la mente de la gente mientras usted va en la calle, o donde va en la micro, cuando está en su trabajo, cuando viene incluso a la iglesia, estando en los estudios, en su barrio, a su alrededor. Imagínese los pensamientos de las personas se pudieran escuchar, hermanos, sería algo catastrófico, sería una barbaridad, hermanos. No podemos, no sabemos lo que ocurre en la mente de las personas. Es por eso que somos capaces como seres humanos de engañar a los demás. A pesar de que somos pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí nuevamente? De nuevo bajaron los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? A pesar de que somos pecadores, podemos engañar a las personas. A pesar de que somos pecadores, podemos parecer piadosos. Por eso que le puse este mensaje por título: pareces piadoso. Porque a pesar de que somos pecadores, podemos engañar a los demás y hacerles creer que somos muy espirituales. Podemos engañar a los demás que están a nuestro alrededor y hacerles pensar que somos muy buenas personas. Yo no sé cuántos aquí en la congregación habrán experimentado alguna vez alguna decepción de alguien. Como 2 personas alguna vez le ha pasado algo así. Espero que no le pase a nadie. Pero ¿cuántos alguna vez han experimentado sentirse decepcionados de los demás? La persona lo trataba de una forma, se comportaba de cierta forma, era así al principio, y después se empieza a enterar de cosas, se empieza a dar cuenta y se fija realmente cómo era esa persona que usted pensó que era de una forma. Pero con el pasar del tiempo se da cuenta, realmente no era así como yo pensaba. ¿Han escuchado ese dicho que dice que uno nunca deja de conocer a las personas? Porque hay cosas en la mente y en el corazón del ser humano que no las reflejamos a los demás. Podemos engañarlos, podemos aparentar ser piadosos, podemos aparentar ser muy espirituales, podemos aparentar ser los mejores cristianos, los más morales, podemos aparentar ser los más bondadosos. Yo he conocido tantas personas que alguna vez hicieron un acto tan bueno, no sé, fueron a ayudar al incendio y se sacan una foto así en el incendio, ayudando en el incendio. Y solamente lo hicieron para que los demás vieran, qué bueno que es. Porque a nuestras redes sociales solamente subimos las cosas buenas. Jamás vamos a mostrar nuestra vida de forma vulnerable en las redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, donde quiera que usted se meta.
normalmente nunca vas a mostrar tu lado vulnerable. Y ojalá no lo haga, no es una predicación para que ande mostrando su vulnerabilidad con los demás. Hágalo con las personas que son de confianza con usted, pero no es una predicación para que muestre su maldad en redes sociales. No lo haga, está bien así. Pero es un ejemplo para poder explicar que el ser humano es muy capaz de engañar a los demás. Somos capaces de aparentar ser piadosos, porque es más fácil aparentar ser, porque aparentar está asociado a mi esfuerzo personal. Me puedo esforzar por maquillarles a ustedes una imagen falsa, pero hermanos, realmente ser piadoso y no solo aparentar serlo toma algo más que solamente esfuerzo personal, toma compromiso. Es por eso que el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y aquí da una lista muy fuerte, expresando, detallando, dando adjetivos de personas. ¿Cómo serán estas personas en estos tiempos? Dice Pablo a Timoteo: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Sí me está escuchando? Blasfemos, desobedientes a los padres. No está Matilda. Desobedientes a los padres. Yo también he sido desobediente a mis padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. ¿Cuántos han conocido algún traidor alguna vez? Ahora en redes sociales, cuando fue Semana Santa, salen harta historias muy buenas de Judas, el traidor. Me reí un montón. Traidores, impetuosos, infatuados. Esto Reina Valera, por eso estas palabras tan raras. Amadores de los deleites más que de Dios. Y el verso 5 dice Pablo a Timoteo: ¿sabe lo peor, Timoteo? Es que tendrán apariencia de piedad. Y Timoteo: entonces, ¿cómo voy a saber quiénes son? Porque tendrán apariencia de piedad. La Biblia dice que el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. El diablo no anda con cachos y cola, todo de rojo, y un tridente en la mano para que lo descubran. Él no anda así. Él se ve como un ángel de luz, muy amable. Bueno, no voy a empezar a hablar del anticristo, pero la Biblia dice eso de Satanás, el diablo. Él se ve muy bueno, pero en realidad hay algo que debes saber: que tendrán apariencia de piedad, Timoteo, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo. ¿A qué se refiere que negarán la eficacia de ella? Bueno, se lo leo en otra versión para que entendamos mejor. NBI dice así: aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Aparentarán ser devotos porque pueden engañarnos a todos. Yo puedo engañarlos a ustedes, hacerles creer que soy un excelente predicador y no sé qué, y tan buen cristiano y no sé qué. Pero hermanos, usted no conoce lo que hay en mi corazón realmente, porque el único que conoce el corazón del ser humano es aquel que lo creó. Hermanos, porque el corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas. Solo Dios conoce lo que hay en lo profundo de nuestros corazones.
Solo Dios sabe las cosas que vivimos. Él sabe si estamos en esta lista. Oh, yo, déjeme decirle, de antemano me expongo delante de ustedes. Estoy en la lista de Pablo a Timoteo. Porque soy un pecador, porque me he equivocado y he fallado delante de la presencia de Dios. No solo le he fallado a Dios, pero le he fallado a personas a mi alrededor a lo largo de mi vida. Pero sabe, hermanos, en el Señor lo que debe marcar la diferencia de nosotros que fallamos, hermanos, es que nosotros cuando fallamos no nos quedamos en el suelo después de haber fallado, sino que el Hijo de Dios, hermanos, debe ser como lo dice la palabra de Dios: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Cuántos pecadores hay aquí se pueden volver a levantar? No puedes hacerlo por ti mismo, pero Dios te puede levantar. Él levanta las manos caídas y fortalece las rodillas endebles. Él multiplica la fuerza. ¿Y sabe desde dónde multiplica de Dios? De cero. Porque Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Hermanos, podemos engañar a todo el mundo, pero Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Por tu propia fuerza no puedes cambiar ni mejorar. Por tu propia fuerza no puedes ser mejor de lo que eres actualmente. A lo mejor un poco, pero no puedes cambiar completamente. ¿Sabes qué? No puedes engañarnos a todos, pero Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis. Reina Valera, no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No te creas que si nos engañas a todos los que estamos aquí. Yo los estoy engañando a ustedes probablemente el día de hoy aquí. Pero hay algo a quien no podemos engañar, que es aquel que formó nuestro corazón. Ese es Jesucristo y está aquí el día de hoy, en esta mañana, y sabe todo lo que hay dentro nuestro. Conoce todas nuestras debilidades. ¿Usted cree que si los demás conocieran todas nuestras debilidades nos seguirían amando? Yo creo que no. Pero Dios conoce todo lo que hay dentro de ti. Y aún así Él decide seguir amándonos. Recuerda el Salmo 139, es muy bueno, porque es el momento en que el rey David reconoce delante del profeta de Dios: me equivoqué y me equivoqué re mal. David se mete con una mujer que no era la suya, se equivoca mal, pero no se queda hundido en el suelo. David reconoce delante de Dios su error. Y es por eso que le escribe el Salmo 139 después de esta equivocación. Y dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tengo la costumbre que escuché por ahí de alguien de orar salmos. ¿Cuántas veces pude haber orado el Salmo 139? Yo le invito a que lo haga en algún momento. Oh Señor, tú me has conocido y examinado. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es por eso que David se ve rodeado de Dios y dice en el verso 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera: ciertamente las tinieblas me cubrirán,
Aún la noche resplandecerá aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día delante de los ojos del Señor. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aún estando usted dentro del vientre de su madre, Dios ya lo había visto allí. Aún cuando estabas ahí y nada se sabía de ti aún, quizás ni nombre te habían puesto tus padres, tu destino no estaba escrito, pero Dios conocía todo lo que había dentro de ti, porque aún nos conoció, aún nos vio, aún nos formó en el vientre de nuestra madre. Podemos escapar, dice el salmista, a donde quiera que vayamos, pero Dios está allí. Pudiéramos escondernos en la oscuridad, pero aún la oscuridad va a resplandecer con la presencia de Dios. Hermanos, podemos engañar a todo el mundo, pero no podemos escondernos de Dios. Este es un salmo de reconocimiento. Por eso que en el Salmo 51, otro salmo de reconocimiento. Y con esto termino. David dijo estas palabras. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, debemos desear lo que deseaba el rey David. Pudieras perder todo en la vida, puedas perder amigos por tus malas decisiones. Incluso pudieras perder familiares por tus errores que has cometido en la vida. Puedas perder de todo, puedas perder incluso dinero, pueden quitarte dinero. Pero David dijo, pueden quitarme todo, pero Señor, lo único que te pido, no quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, oh Dios. Y espero que sea la oración de nosotros en este día, esta tarde ya. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuántos necesitan en este día? ¿Cuántos necesitan? No solamente entienden que debe ser así, no solamente es algo que podemos entender cognitivamente, pero ¿cuántos realmente se dan cuenta que necesitan que cree Dios un corazón limpio dentro de usted? ¿Cuántos lo necesitan? Por eso que leímos Isaías capítulo 29, verso 16. ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual que el barro? ¿Puede un objeto decir del que lo moldeó, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir a su alfarero, él no entiende nada? Hermanos, Dios está aquí para moldear nuestros corazones a su imagen nuevamente. Dios está aquí para moldear nuestros corazones, pero solamente si hoy podemos permitírselo. Él puede cambiar nuestro corazón, hermanos, lo profundo de nuestro ser. Hermanos, si lo que hay en nuestro corazón, hermanos, pueda reflejarse, puedan las demás personas ver en nuestra conducta. Como dijo Pablo a Timoteo, en la conducta te vas a dar cuenta quiénes son las personas con las cuales no deberías juntarte. En la conducta, en su forma de comportarse, en su conducta. Que Dios pueda cambiar nuestra conducta el día de hoy. ¿Por qué no te pones en pie un minuto? Quiero orar por ti. Un minuto allí donde estás, póngase en pie, por favor.